grabar. Estoy grabando la sesión. Lo que quiero comentarles es que en la última clase, voy a compartir el video, estudiamos allá las condiciones iniciales y finales de una variable y su derivada con respecto al tiempo. Bien, creo que dejé propuesto algunos ejercicios. Vamos a compartir pantalla. Permítanme compartir pantalla. Creo que quedamos en este tipo de ejercicio. Recuérdenme, por favor. Hicimos este último ejercicio, este último circuito. Creo que hallamos la corriente IL con respecto a la corriente IL con respecto al voltaje BC. ¿O no hicimos ese ejercicio? ¿Qué opinan? Ya, o sea, la pregunta es, aquí hay dos variables, corriente en la bobina y voltaje en el condensador. ¿Lo hicimos o no hicimos ninguno de ellos? Ya, correcto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio porque el que hicimos anteriormente fue, digamos, este, ¿no es cierto? Ese que le estoy mostrando. ¿Ese sí lo hicimos? Sí, correcto. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces el siguiente ejercicio que vamos a hacer es este que está acá. ¿Ya? Este que está acá. Correcto. Muy bien. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tenemos? Vamos a observar lo siguiente. Nos piden hallar la condición inicial de la corriente que pasa por la bobina, o sea, IL, que es una corriente que va de arriba hacia abajo. Nos piden hallar la condición final y nos piden hallar la primera derivada de la condición inicial. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuente de corriente cuyo valor es 3 UDT amperios. ¿Qué cosa es UDT? UDT, ¿sí? UDT, vamos a escribirlo. UDT se llama función exponencial, que va a tener un valor de 0 si t es menor a 0. Y va a tener un valor de 1, ¿sí? Si t es mayor a 0. ¿Correcto? Se llama función escalón. ¿Y qué cosa es una función escalón? Bueno, es una descripción matemática de un interruptor. Esa es la verdad. ¿Correcto? En vez de estar dibujando aquí un interruptor, yo lo represento matemáticamente por esto. Esta es una conmutación. Es decir, en tiempo menor a 0 está abierto y en tiempo mayor a 0 está cerrado. Esa es la verdad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué me indica esto? Que en el tiempo menor a 0 vale 0 amperios y para nosotros es un circuito abierto. Y para el tiempo mayor a 0 vale 3 amperios. Está en paralelo con una resistencia de 2 ohmios, en serie con una resistencia de 4 ohmios y en serie con un arreglo en paralelo de una fuente de voltaje de un condensador, o sea, mejor dicho, un condensador en serie con una fuente independiente de 20 voltios y en paralelo con una bobina de 0.6. Muy bien, si ustedes me han dicho que no han hecho este ejercicio, vamos a empezar a hacerlo. Nos concentramos en esta variable, la corriente en la bobina. Por favor, ¿cuánto valdría la corriente inicial en la bobina? Tomen lápiz, papel, lapicero, calculadora si gustan y trabajen. Recuerden que en el tiempo menor a 0, los almacenadores de energía están estables y se comportan
como lo que son en su forma natural. El condensador es un circuito abierto y la bobina un cortocircuito. Bien, estamos todos casi acertando. Por favor, somos 9 participantes, podemos participar. Inténtenlo, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? El circuito más o menos quedaría así, ¿no es cierto? Así, ¿no? Más o menos el circuito quedaría así. La fuente de corriente, correcto. La fuente de corriente, ¿no? Está abierta. La resistencia queda sola. La resistencia de 4 ohmios también. El condensador no existe. La bobina es un corto. Y la corriente en esta malla está acá. No hay ningún suministro. Por lo tanto, la corriente vale cero. Ahora, yo les dije de que sin que me lo pidan, ¿correcto? Sin que me lo pidan, yo les dije de que sin que me pidan, digamos, el ejercicio, yo, por cuestión de estrategia, tengo que hallar qué cosa. El voltaje almacenado en el otro elemento, ¿no? O sea, este señor. A ver, por favor, determine este voltaje. ¿Cuánto debe valer este voltaje? O sea, sin que me pidan, vamos a determinar cuánto vale el voltaje en el condensador. Ángela, menos 20, Andrés, menos 20, correcto. Espero que todo se resulte muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué vale menos 20? ¿No es cierto? Acá está el voltaje del condensador, vale menos 20. ¿Por qué vale menos 20? Veamos lo siguiente. El condensador es un circuito abierto y este es su lado positivo y negativo. Por eso yo decía, dentro de una de las características de este paso, es las polaridades y los sentidos de la corriente. Si el enunciado del problema me dice que este es más y este es menos, yo lo respeto, ¿no? Si esta es la corriente IL, también la respeto en este sentido. Por lo tanto, si este es positivo, observe, esto viene por acá, por el cable, ¿no? El corto, y tiene el lado negativo de la fuente. Y este negativo tiene el lado positivo de la fuente. O sea, estos 20 voltios están colocados al revés. Por lo tanto, el voltaje del condensador vale menos 20. Entonces, observamos también de que hallar, digamos, los valores iniciales en el tiempo cero menos es fácil, ¿no? Acá sí puedo aseverar que en el tiempo cero menos, ¿no? En el tiempo cero menos, vamos a poner acá la cosa bien clarita, ¿no? En el tiempo cero menos es igual al tiempo cero más. Entonces yo acá puedo decir que es igual, ¿por qué? Porque es un parámetro almacenado, acá también, ¿no es cierto? En cero más, porque es un parámetro almacenado. Entonces así lo tengo que indicar. Entonces aquí me dice que la corriente en cero más es 0 amperios y el voltaje en cero más es menos 20. Eso sí lo puedo asegurar porque esos parámetros son almacenados. Muy bien. El siguiente paso ahora es hallar, ¿correcto? La condición final. ¿Cuánto valdría la condición final de la bobina? ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor final en la bobina, ¿no? Traten de hacer capturas en la pantalla porque yo a veces como estoy tratando de arreglar, digamos, esto, ¿cuál sería el valor final de la bobina?
Ángela nos dice que es un amperio. ¿Qué dicen los demás? Recuerden que cuando yo analizo en el tiempo infinito, es estado estable. Y si es estado estable, el condensador es un circuito abierto y la bobina un cortocircuito. Lo que pasa es que la condición cambió porque ahora sí se introducen o se retiran los elementos que han sido conmutados, ¿no? En este caso va a quedar la corriente de 3 amperios, la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4, el condensador desaparece, la fuente de voltaje queda al aire y la bobina se comporta como un cortocircuito, ¿no? Más o menos el circuito quedaría así, ¿sí? Y si yo hago el cálculo matemático de este señor en el tiempo infinito, ¿no es cierto? En el infinito, sabemos que es un amperio. ¿Y por qué sabemos que es un amperio? Analicemos. Queda 3 amperios acá, ¿no es cierto? Queda 3 amperios acá. Queda esta resistencia de 2 ohmios y queda esta resistencia de 4 ohmios que está puenteado por la bobina en paralelo con 2. En otras palabras, tengo 3 amperios, 2 ohmios y 4 ohmios, los tres en paralelo. Entonces puedo aplicar división de corriente, ¿no? Una de las estrategias, hay varias. Entonces, ¿cómo hallo la corriente IL, que es la que pasa por 4 ohmios? La corriente IL vale 3 por 2, o sea, se multiplica la resistencia que está en sentido contrario. 3 por 2, 6 entre la suma de las resistencias. 2 más 4, 6. 6 entre 6, 1. ¿Correcto? ¿Y qué he aplicado ahí? División de corriente, ¿no? He aplicado acá una división de corriente. Han podido aplicar lo que ustedes crean conveniente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miren, observen la teoría de los circuitos que estamos usando. Hasta ahora nada complejo. Estamos usando simplemente una ley de Ohm, una ley de Kirchhoff, aplicaciones de la ley de Kirchhoff, en este caso, división de corriente, ¿no? ¿Preguntas? Bien, ahora vamos a hallar la primera derivada. Esta es la parte donde el estudiante tiene siempre alguna dificultad, ¿no? Y esa dificultad se puede, digamos, reducir si es que yo practico bastante. Entonces, tenemos que hallar la primera derivada. ¿Cómo hallamos la primera derivada? La primera derivada se halla para t mayor a 0. ¿Qué significa t mayor a 0? Bueno, en este caso aparece la fuente de corriente, permanece la resistencia de 2 ohmios, permanece la resistencia de 4, aparece el condensador, ¿no? Aparece el condensador, se queda la fuente de voltaje ya que está el condensador presente y aparece la bobina. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? En el tiempo, ¿no? T mayor a 0, no sé si lo tengo acá, acá estamos, ¿sí? Vamos a cortar acá. El circuito, ¿no es cierto? El circuito quedaría más o menos así. ¿Y cómo se evalúa este señor? En el tiempo mayor a 0, ¿sí? En el tiempo mayor a 0. No en el tiempo 0 más, sino en el tiempo mayor a 0. Porque en el tiempo 0 más son casos diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos en el tiempo mayor a 0, entonces quedaría, bueno, quedaría así, ¿no? ¿Sí? Así quedaría. Queda la fuente de 3 amperios, la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4, el condensador, la fuente de voltaje e IL. Entonces, acá el alumno tiene ligeras dificultades en a veces aplicar, esta forma para hallar la derivada. Entonces, mi consejo, ¿qué cosa es? Fíjense en qué parámetro en los elementos que están ahí está la derivada. En forma directa, ¿qué parámetros tiene la derivada? A ver,
Consulto, ¿qué parámetro tiene la derivada? Ver si ¿B qué? ¿El voltaje de quién? O sea, específicame. Me pones B, ¿qué es voltaje? ¿El voltaje de quién? ¿En dónde está la derivada? El voltaje en el capacitor no, porque el voltaje del capacitor, la derivada está en el voltaje del condensador. Correcto, Percy, en el voltaje de la bobina. ¿Por qué? Les hago recordar, ¿no? Les hago recordar. Eh, Solamente para hacerles recordar, el voltaje en la bobina, ¿a qué es igual? A L, correcto, hasta ahí estamos bien, estamos aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Por derivada de I con respecto al tiempo. Ahí está la derivada, ¿no? Ahí está la derivada de este señor. Muy bien. Si yo quisiera hallar la derivada en cero más, necesito conocer el voltaje en cero más, y no lo conozco. Y además es bien difícil de conocerlo directamente porque es un voltaje no almacenado, ¿no? El voltaje en la bobina no es no almacenado. Entonces tengo que buscar una ayuda y voy a hacer la ayuda de la ley de Kirchhoff. Observen esta malla que está acá, señores. La bobina está en paralelo con esto que está acá. Y si la bobina está en paralelo con esto que está acá, ¿qué característica tienen los elementos en paralelo? ¿Qué tienen de igual? El voltaje, correcto. Y si los voltajes son iguales, entonces yo puedo escribir esta expresión, ¿sí o no? Puedo decir lo siguiente, que el voltaje en la bobina, correcto, ¿no? Estoy haciendo ley de Kirchhoff, el voltaje en la bobina es igual a ¿qué? Al voltaje en el condensador, ¿no es cierto? Más 20 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren, estoy haciendo la expresión. Estoy haciendo la expresión, primero, dónde está la bobina, dónde está la derivada, y después buscar una relación de ese parámetro con los demás parámetros. Yo conozco, yo conozco el valor inicial del voltaje en el condensador, sí, sí, sí lo conozco, ¿no es cierto? Ese le dije que lo hallaran en unas bajo la manga. ¿Y cuánto vale? Menos 20. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que, que el voltaje en el condensador, ¿no es cierto? Este voltaje que está acá, correcto, este voltaje que está ahí, es igual, ¿no? Es igual, ¿a quién? Es igual a este señor, ¿no es cierto? Copiar. Pero, vamos a dejar ahí, este señor, ¿cuánto vale? 0.6, correcto. ¿Y esto en qué lo evalúo? En 0 más, correcto, lo evalúo en 0 más. Y este también se evalúa en 0 más, correcto. Muy bien, ya. El voltaje en la bobina sale 0. El voltaje en la bobina sale 0. No, no. Ya, Ángela, no sé. ¿Cuánto saldría la derivada de la corriente? ¿Cuánto sería el valor de la derivada de la corriente? ¿Cuál sería el valor de la derivada de la corriente? El valor de la derivada de la corriente, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, o sea, este vale menos 20, más 20 vale 0 amperes por segundo. Esa sería la respuesta, ¿ya? 0 amperes por segundo. Bueno, esto voy a borrar aquí. Listo, surprise, correcto. 0 amperes por segundo sería la respuesta. Vamos a ver. Ahí. Mejor así. Ahí está. Listo. 0 amperes por segundo. ¿Complicado? No, que he utilizado el concepto de la bobina, el concepto de la ley de voltaje de Kirchhoff, reemplazar y operar. ¿Sí? Muy bien. Le he dado más o menos una idea de lo que podemos hacer. Ahora, ese mismo circuito, ¿correcto? Ese mismo circuito, vamos a hallar, acá hay algo que está, ya, corta. Vamos a hallar
vamos a hallar en este mismo circuito con respecto al voltaje en el condensador. ¿Sí? El voltaje con respecto al voltaje en el condensador. Muy bien. Vamos a ver. Rechazamos. ¿Qué quiere decir esto? Ajuste, contexto estrecho. Bueno, ese sería, vamos a hallar el voltaje en el condensador inicial, el voltaje en el condensador final y su derivada. A ver, por favor, hagamos ese ejercicio. Ustedes solos, traten de hacer todos los términos, ¿ya? Hallar el voltaje inicial en el condensador, el voltaje final en el condensador y su derivada. Bueno, Ricardo, Ángela, ya han encontrado los valores. Ángela, por favor, es voltios, siempre colocando las unidades. Correcto. Muy bien, ya estamos, todos estamos de acuerdo de que el voltaje inicial de este señor es menos 20. Y como siempre, vamos a tener la ventaja de que de tener el otro dato, ¿no es cierto?, almacenado. Yo les dije de que es necesario tener el otro dato almacenado, ¿no? Esta es la respuesta en realidad, esta es la respuesta, correcto, lo ponemos de un color para que se sepa que es la respuesta, correcto. Y tenemos que tener como dato, ¿no? Como dato, la, la corriente, ¿no? La corriente, o sea, yo dije que hay que tener como dato o guardado ese valor, ¿no? Guardado ese valor para, si es que yo necesito utilizarlo en algún momento, ¿no es cierto? Y ese nos salió, ¿se acuerdan? 0 amperios, ¿no es cierto? 0 amperios. O sea, ese dato o esa respuesta lo guardo bajo la manga, si es que lo necesite para algún momento. Entonces ahora vamos a hallar voltaje en el infinito. ¿Cuál sería el voltaje en el infinito? ¿Cuánto valdría? Es decir, queda 3 amperios, 2 ohmios, 4 ohmios. Este es un circuito abierto, este es 20 voltios, entonces ¿cuánto queda? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿cuánto vale el voltaje en el condensador en el infinito? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es su respuesta? Luis dice menos 16. ¿Alguien está de acuerdo con él? ¿O me puede decir de que es otro valor? Pueden redibujar el circuito, ¿eh? Es decir, vamos a ver si lo tengo acá redibujado.
Ajá, acá está. No, este no es. Este sería, correcto. Copiar. Muy bien, acá lo tenemos. Muy bien, acá lo tenemos. El circuito quedaría más o menos así. Sí, así quedaría el circuito. Entonces, ahí estamos. Para este. Ahí está. Así quedaría el circuito, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto creen que valga el voltaje del condensador? ¿No? Bueno, ese no es el circuito en realidad. Estamos, vamos a ver si lo encuentro por ahí. Ah, no, ese no es. Ese tampoco. A ver, este. No. Oh, 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 oh. Ya, correcto. No, ya, entonces hay que tener la idea. Sería este, ¿no? Este más o menos hay que hallar el voltaje acá, ¿no? En el condensador. Vamos a usar accesorio P. Lo imprimo de acá, imprimo, pego, correcto. Y acá sería, vamos a copiar así. ¿No? Vamos primero a cortar, cortamos. Así quedaría, ¿no es cierto? Así quedaría más o menos. Vamos a reducirlo muy grande. Así quedaría. Correcto. Listo. Así estaríamos usando eso. Muy bien. Hasta ahora nadie me está dando respuesta, solamente Luis. ¿Cuánto vale el voltaje en el infinito? ¿Cuánto vale el voltaje en el infinito? Menos 20, correcto, es igual. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Es algo bien interesante, algo bien particular de que el momento que yo active, o sea, antes de activar el interruptor, el voltaje del condensador vale menos 20. Activo el interruptor, hay un efecto transitorio, pasa el estado inestable, me llevo al estado estable en el infinito y el voltaje del condensador permanece como estaba, ¿no? Permanece como estaba. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahora nos falta ya la derivada. Correcto. Entonces la derivada, ¿en qué momento hallo la derivada? La derivada lo vamos a hallar en este momento. Copiar, correcto. Copiar. Y lo tenemos que hallar en este momento. Ahí está, en este proceso. En el tiempo, correcto. En el tiempo, ¿no? En el tiempo mayor a cero, ¿no es cierto? Entonces, en el tiempo mayor a cero, en el tiempo mayor a cero, ahí la, se halla la derivada. Entonces tengo que hallar la derivada de quién, de este condensador, ¿no? O sea, de esta variable del voltaje del condensador. Entonces ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿dónde está la derivada del voltaje del condensador? ¿En qué elemento, en qué parámetro? En la corriente del capacitor. Correcto, muchachos, correcto. Entonces, les recuerdo lo siguiente. En la corriente de un capacitor, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? La corriente del capacitor es igual a, ¿no es cierto? A el valor de la capacidad por la derivada de la corriente, ¿no?
Esa es la ley de Ohm del capacitor. Correcto, correcto. Entonces, si es que depende de la corriente, ¿no? Si depende de la corriente, de la deriva, perdón, disculpen ustedes, esta es derivada de voltaje, ¿no? Disculpen, derivada de voltaje, es un error, un lapso, listo. Entonces, la derivada del voltaje está en la corriente del capacitor. Entonces, si la derivada del voltaje está en la corriente del capacitor, ¿qué ley puedo utilizar para trabajar con corrientes? ¿Qué ley de Kirchhoff? La ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí o no? Correcto, la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, ¿ya? Para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, digo lo siguiente, ¿sí? La ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, eh, puedo hacer lo siguiente, posiblemente este circuito no me ayude, ¿no? No me ayude. Entonces, puedo hacer cualquier tipo de trabajo, o sea, puedo utilizar, por ejemplo, este circuito que está acá, ¿no? O sea, puedo ayudarme de lo que ya conozco. Entonces ¿no? Voy a hacer una conversión de fuentes, ¿ya? 3 amperios con 2 ohmios, una fuente de corriente paralelo con una resistencia, puedo hacer una conversión a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces sería 3 por 2, 6. 2 más 4, 6. Entonces acá ya es más fácil de trabajar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿yo puedo trabajar con el circuito que está arriba? Sí, si quieres te lo trabajas así, ¿no es cierto? Y puedes aplicar lo que quieras, mallas, nodos, ¿no? O puedes aplicar corriente de nodos, como gustes. Pero yo para poderla hacerla más fácil, yo puedo hacer, por ejemplo, una conversión de fuentes y me reduzco una malla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué me dices? Ah, te confundiste. ¿Qué va a pasar? Que yo puedo decir acá lo siguiente, que esta corriente que está acá es igual a la corriente que pasa por el condensador más la corriente que pasa en la bobina. ¿Conozco en el tiempo cero más la corriente que pasa en la bobina? Sí, vale cero. ¿Conozco la corriente del condensador? No la conozco, pero sí me puedo yo a esta fórmula donde está la variable que me piden, ¿no es cierto? Si evalúo la corriente en cero más, acá está la derivada en cero más. Ah, o sea que acá está la variable. ¿Y cómo hallo la corriente que está acá? Fácil, ¿no? Sería 6 voltios menos, ¿no es cierto? Menos el voltaje BC y 20. O sea, menos este voltaje, ¿correcto? Entonces, si sería 6 menos este voltaje en el tiempo cero lo conozco, ¿correcto? Entonces, esta corriente ya la puedo conocer. Muy bien, aplique la ley de corriente de Kirchhoff. Ya les di la idea. Háganlo, por favor. Entonces hemos hecho una conversión de fuentes. Si quieren no lo hacen, ¿ah? No hay problema. Es una estrategia. Cada uno hace su estrategia para analizar circuitos. Ángela dice que vale 1 amper. ¿1 amper vale, Ángela, si es derivada de voltaje? Piensen lo que van a responder antes. Es la derivada de voltaje y la derivada de voltaje no es corriente. Ah, por la corriente que circula por 6 ohmios. No, no es 1 amperio por la que circula por 6 ohmios, Ángela. Porque estamos en el tiempo mayor a cero y en el tiempo mayor a cero es la parte inestable. Hacer la parte inestable, la corriente no es constante, va a estar variando. Recuerden que en la etapa inestable los valores varían. El único que permanece constante son las fuentes independientes que son de voltaje o de corriente. Después todos los elementos van a variar sus valores. Todos van a depender de esta inestabilidad. Solamente cuando estén estables van a permanecer constantes. Por lo tanto, no es 1 amperio, Ángela, la corriente que circula por 6 ohmios.
8.66 voltios por segundo dice que es Luis. ¿Quién puede seguir tratando de hacerlo? Por favor, traten de hacerlo. Apliquen la ley de corriente de Kirchhoff nada más y se ayudan de la diferencia de potencial o la ley de Ohm, si quieren llamarlo así, que es diferencia de voltajes entre 8.67 voltios por segundo. Dice Luis, ha ajustado sus valores. Bien, voy ayudándolos un poco, ¿no es cierto? En este caso, le llamo I la corriente que ingresa, ¿no? Le voy a llamar I la corriente que ingresa al nodo, ¿no? O que sale de la fuente de 6 voltios. Pues hemos hecho una conversión de fuentes para, digamos, reducir el circuito. Esto de aquí es igual, y es igual a la corriente en el condensador, ¿no es cierto? Más la corriente en la bobina, ¿no? Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, la corriente I, ¿a qué es igual? Allá, la corriente I será igual a lo siguiente. La corriente I será igual a, correcto, la corriente I será igual a 6 voltios menos, abro paréntesis, el voltaje en el condensador, correcto, más, ¿no es cierto? 20 voltios, cierro paréntesis, correcto, entre 6 ohms, correcto, entre 6 ohms. Ah, ya, discúlpame, creo que Cañaños tiene razón en este caso. Vamos a ver. Es igual, correcto, es igual a la corriente en el condensador que vale un medio, ¿no? Un medio es 0.5, ¿no? 0.5, 0.5, correcto, derivada, derivada de perdón, derivada de el voltaje con respecto al tiempo, ¿cierto? Más la corriente en la bobina. Ya. Bueno, discúlpame, Añaños, creo que tú me querías decir que la corriente vale 1 amperio, ¿cuál? La circula por 6 ohmios. Bueno, discúlpame, tienes razón, porque si este voltaje en la condición inicial vale menos 20, ¿no? Si este voltaje del condensador en su condición vale menos 20 y este es 20, entonces te vale 0. Por lo tanto, 6 menos 0 entre 6 es 1. Discúlpame, está bien tu apreciación, si es que lo has visto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si este lo evaluamos en 0 más, correcto, si este lo evaluamos en 0 más, y acá también se evalúa en 0 más, ¿no es cierto? Se evalúa en 0 más, y acá también lo evaluamos en 0 más, correcto, así ahí lo evaluamos en 0 más, vamos a reducirlo un poquito para que, ahí estamos, ¿no? Si es así, como tú has pensado, Ángela, sí, ¿no? Porque el voltaje B0 más este, en el tiempo 0 más vale menos 20. Y menos 20 más 20 es 0. Por lo tanto, 6 entre 6 vale 1. Si este es 1, este vale y L en el tiempo 0. Entonces, el voltaje del condensador, la derivada, ¿cuánto vale? ¿Me pueden ayudar, por favor? La derivada del condensador, ¿cuánto vale? La derivada del voltaje del condensador en 0 más, ¿correcto? Sería así más o menos la cosa con respecto al tiempo. Y me ayudan, ¿cuánto sale? 2 voltios por segundo. 2 voltios por segundo. Correcto, 2 voltios por segundo. Muy bien. Entonces, haciendo las disculpas del caso por la opinión de uno de ustedes, es verdad, era 2 voltios por segundo. 2 voltios por segundo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. 2 voltios por segundo. Ah, Luis, ¿por qué se suman? Ya, vamos a explicarte, Luis. Te recuerdo que ese es un concepto
Te recuerdo, Luis, que es un concepto de teoría de circuitos, ¿no? Pero te lo voy a explicar. La corriente que está circulando por la resistencia de 6 ohmios va del lado de la fuente de 6 hacia donde está el condensador, ¿no es cierto? O sea, va hacia la derecha. Entonces estoy aplicando el concepto de diferencia de voltaje. Para hallar esa corriente, ¿cómo se halla? El voltaje de 6 voltios menos, correcto, menos el voltaje que está acá. ¿Y qué voltaje está acá? Abro paréntesis. El voltaje en el condensador más 20. ¿Se entendió? No, BC no, pues. Sería BC solamente si es que no existiera la fuente de 20 voltios. O sea, si no existe esta fuente que está acá, etc. Esto es como decir una persona está encima de una escalera. Entonces, si yo te digo, a qué altura está esa persona? La persona mide 1,70 m y la escalera mide 1 metro. Tú no me dirás, profe, mide 1,70 m. No, pero ¿a qué altura está? Pues, esta es la escalera. ¿Sí? Esta es la escalera y esta es la persona. Entonces yo lo que estoy midiendo es a qué altura está la persona. Si no estuviera en la escalera, esta persona mediría 1,70 m. Pero como está en la escalera, esta persona mide 2,70 m. O sea, está a una altura de 2,70 m. ¿Me entendiste? Porque están en serie, yo pensé que solo era BC, porque están en serie, se suman y eso se resta con 6 voltios. No, pues, o sea, para hallar una corriente, tengo que hallar la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, eso tienes que repasar un poco de la teoría de circuitos, Luis, ¿ya? Es decir, la diferencia potencial en un punto con respecto a un punto común es el voltaje de A menos el voltaje de B entre la resistencia, ¿ya? ¿Correcto? ¿Sí? Si gustas, busca el tema diferencia de voltaje, ¿no? Y cómo se halla. Eso está en el Sadikú, en el Webistat. Otra pregunta más, muchachos. Hagan ese tipo de preguntas y estas dudas porque a las finales se corrige algún error que han tenido, ¿no? O de un concepto, o lo han tomado mal, o le han explicado mal, entonces ahora se aclara. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces viene la prueba final. Vamos a ver. Pido hallar, hallar, hallar. A. El, el valor de el voltaje B en la condición inicial. ¿Qué es el voltaje B? El voltaje que cae en esta resistencia. B, pido hallar, ¿sí? La condición final, ¿sí? La condición final de este señor. Correcto. Bueno, lo copiamos. Parece que mi mouse está con problemas. Listo. Entonces, copiar y lo pegamos. Pero este caso es realmente de diseño infinito. Correcto. Entonces, este de acá es infinito. Muy bien. Y hallar la derivada de este valor. Muy bien, un reto para ustedes, mis estimados. Correcto. Entonces sería la derivada de este señor. Correcto. Bueno, si no se puede, lo armamos. Listo. Muy bien, le doy tiempo. Vamos a hallar la condición inicial, final y la derivada, pero de este señor. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va un ejercicio bien interesante. En primer lugar, este parámetro no es almacenado. Es un parámetro
no almacenado. No es un voltaje del condensador, no es una corriente en la bobina. Por lo tanto, yo no puedo decir que en el tiempo cero menos es igual al tiempo cero más. No puedo aseverar. ¿Sí? Yo no puedo aseverar que en el tiempo cero menos es igual a tiempo cero más porque este señor no es un parámetro almacenado. Entonces hay que tener un poco de precaución. Bien, traten de hacerlo por favor. Traten de hacerlo, le doy más o menos 10 minutos para que hallen, por ejemplo, el B0 más, si es que creen conveniente, o el B infinito, que es más
Percy, una consulta. Tanto a Percy, bueno, ¿quién más? A Andrés. ¿Por qué creen que voltaje en B0 más sale? Ah, sale 4, ¿no? Ay, 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 ay. Sale 4. Está bien, correcto, sale 4. En B0 más, sí. Sí, sale 4, ¿no? Correcto. La voltaje en 0 más sale 4. En el infinito, a ver, yo he estado calculando, he estado sacando los valores. En el infinito vale 4, ahí sí estamos de acuerdo con Ángela también. Ah, en la B a mí me sale así, en la B, o sea, en la B, ya, esa es la B, claro, la B sale 4, ya, sí. Bueno, traten de hacerlo, Ángela, trata de pensarlo, posiblemente te vas a quedar en un dilema y yo ahorita explico cómo sale. O sea, primero inténtalo. Ve todas las herramientas que tienes, inténtalo, y cuando yo empiece a explicar, tú te vas a dar cuenta, lo que estaba haciendo está bien, lo que estaba haciendo está mal. ¿Correcto? O sea, primero inténtenlo. Porque si yo lo hago, ustedes no lo están intentando, entonces no aprenden. Entonces, mejor inténtenlo. Algunos van a salir victoriosos, otros no, van a tener problemas. Entonces, cuando yo explique, aquellos que han tenido problemas se van a dar cuenta en qué camino han estado equivocados. Bien, correcto. El problema también viene a ser en la derivada, ¿no es cierto? En la derivada. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos explicándolo acá. Bien, entonces yo necesito lo siguiente. De los tres, una recomendación. La recomendación que le digo es lo siguiente. Cuando yo analice en el tiempo 0 más, ¿no es cierto? Yo primero lo analizo en el tiempo 0 menos, ¿se acuerdan? O sea, yo analizo esto en el valor menor a 0, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo analizamos en el tiempo menor a 0. En el tiempo menor a 0. ¿No? Así analizamos nosotros, o sea, en 0 menos. ¿Sí? ¿No? ¿Y qué analizo yo en el tiempo 0 menos? Hay que pensarlo. Lo que voy a analizar en el tiempo 0 menos me sirve para los parámetros que son almacenados. ¿Y por qué me sirve para los parámetros que son almacenados? Porque en 0 más es igual. ¿Y por qué lo analizo en 0 menos? Porque en 0 menos yo sé que está en estado estable y el condensador está en circuito abierto y la bobina en cortocircuito. En cambio, no lo analizo en 0 más, ¿sí? Vamos a ver, Percy, lo que me estás preguntando, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo analizo en 0 más el condensador y la bobina no se comportan como lo que son, empiezan a tener modificación, por eso no lo analizo en 0 más, yo lo analizo en 0 menos. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Que este circuito, donde la variable que me piden es de un elemento que no almacena, o un parámetro que no es almacenado, entonces lo único que me va a servir a analizar en el tiempo 0 menos o menor a 0 es los parámetros almacenados. Entonces, esos parámetros almacenados ya lo hemos hallado en los ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Entonces no es necesario volverlo a repetir. Y sabemos que el voltaje en el condensador en el tiempo 0 menos es igual al tiempo 0 más, y esto nos resultó el valor de menos 20 voltios, ¿no es cierto? Eso sí lo hicimos, correcto. Eso ya lo habíamos hallado. Y la corriente, ¿no es cierto? La corriente en la bobina en el tiempo 0 menos es igual al tiempo 0 más, y eso nos salió ¿cuánto? 0 amperes. Entonces, cuando yo tenga circuitos, digamos, cuando yo tenga circuitos o parámetros que no se almacenan, ¿correcto?
parámetros que no se almacenan, entonces recomiendo solamente hallar los parámetros almacenados. ¿Para qué? Posiblemente me sirvan más adelante. Muy bien. ¿Puedo yo, digamos, aseverar, decir que el voltaje 0 menos, o sea, en el tiempo menor a 0, en esta resistencia es igual al 0 más? No puedo asegurar. No lo puedo asegurar. Pero a veces coincide, a veces no, pero no lo puedo asegurar porque no es almacenado. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a dejar después. Vamos a hallar lo más fácil. Entonces, vamos a hallar en el infinito. Correcto. En el infinito, ¿no? En el infinito, teníamos creo ya el circuito por acá. Este es en el tiempo. En el infinito, acá está, copia. Correcto. En el infinito, se nos perdió. Ahí estamos, ¿no? Este es, claro, en el infinito, ¿sí? En el infinito, pegar, teníamos así, ¿no? Entonces, en el infinito, recuerden ustedes, acá circulaba ¿cuánto? Un amperio, ¿no es cierto? ¿No? ¿Se recuerdan? Este era un amperio, y esto, si es un amperio, te vale 2. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje V en el infinito vale 4, ¿no es cierto? Vale 4, correcto. Eso sí, ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, 4 voltios, ¿no? Entonces, repito, el circuito en el infinito quedaría así, acá estaría circulando un amperio y acá estaría circulando 2 amperios. Entonces, 2 por 2, 4. Entonces, los que han hallado el voltaje en el infinito 4, los felicito, está bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren que yo hallo primero los valores más fáciles, ¿no? Porque si yo estoy en un examen y me pongo con un parámetro que está un poco difícil hallarlo, me paso el tiempo. Primero hallo los más fáciles y ya después hallo los más complicados. Correcto. Entonces ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver. Para hallar, ahora sí viene la explicación. Para hallar, en el tiempo 0 más este valor que está acá del voltaje en la resistencia, recomiendo lo siguiente. ¿Ya? Recomiendo lo siguiente. Eso lo vamos a evaluar, en el tiempo igual justo en 0 más, justo en ese tiempo, no en mayor a 0, sino en tiempo 0 más. ¿Qué significa en tiempo 0 más? Significa lo siguiente, que cuando aparece la fuente de corriente de 3 amperios, ¿no? Cuando aparece la fuente de corriente de 3 amperios, en el tiempo 0 más, ¿eh? No en el tiempo mayor a 0, aparece la fuente de 3 amperios, permanece la resistencia de 2 ohmios, permanece la resistencia de 4 y el condensador aparece. Pero ¿cómo aparece? El condensador se comporta como un cortocircuito. Entonces, este se cortocircuita. ¿Y la bobina qué pasa? La bobina se convierte en un circuito abierto. O sea, cuando ustedes entran, cuando el armador de energía entra a la inestabilidad, se comporta al revés de lo que es. Si el condensador es un circuito abierto, se inicia como un cortocircuito. Y si la bobina es un cortocircuito, se inicia como un circuito abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo por acá. Acá estamos. Correcto. Entonces, este circuito va a quedar así. Vamos a ver, ojalá que no se nos haga. Listo. Este circuito quedaría así. ¿Ya? En el tiempo 0 más. Vamos a reducir el circuito. Vamos a reducirlo. Hacia correcto en el tiempo 0 más. Muy bien. Así quedaría. ¿Qué queda? Queda la fuente de corriente, ¿sí? La fuente de corriente, correcto. La fuente de corriente.
queda la resistencia de 2 voltios y acá sería 0 más, ¿sí? Acá sería 0 más, ¿sí? 0 más. La resistencia de 4 y se reemplaza condensador, vamos a poner acá. Se reemplaza al condensador, ¿por qué cosa? Por un corto más su voltaje inicial, ¿correcto? Por un corto más su voltaje inicial. Así se hace. O sea, se reemplaza el condensador por un cortocircuito más su voltaje inicial. Entonces, bueno, acá el dibujito está entrecortado, ¿no? O sea, se reemplaza por un corto y su voltaje inicial del condensador era menos 20. ¿Y cómo se reemplaza la bobina? La bobina se reemplaza L, ¿correcto? ¿Como qué? Como un circuito abierto, ¿correcto? Como un circuito abierto más, o en paralelo, mejor dicho, en paralelo con la corriente inicial, ¿sí? Con la corriente inicial, con la corriente inicial. Vamos a ponerle así, I inicial, ¿no? Para que se note. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien me escribió? Sí, correcto. Con la corriente inicial. Muy bien. Entonces, acá estoy reemplazando el cortocircuito con la fuente que era menos 20 y aquí voy a reemplazar la bobina por un circuito abierto por una fuente de corriente en paralelo de 0 amperios. ¿Pero qué es una fuente de corriente de 0 amperios? Un circuito abierto, por lo tanto todo esto es abierto. Este voltaje que está acá, este voltaje que está acá se anula, porque sería menos 20 más 20, 0. Por lo tanto, esta corriente viene 1 amperio por acá, ya lo hemos calculado, 2 amperios por acá, entonces el voltaje inicial de B vale 4 voltios, correcto. El voltaje inicial de B vale 4 voltios. Es una coincidencia de que el voltaje inicial y el voltaje final, en este caso, sean iguales. Entonces, el voltaje inicial en el tiempo 0 menos vale 4 voltios. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Nuestro amigo dice que la C vale 0 voltios por segundo. Vamos a ver Percy, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver si ese es correcto. Entonces, conclusión, mis estimados. Una sugerencia. Cuando yo quiera determinar la condición inicial de un parámetro que no se almacena, se evalúa en el tiempo exactamente 0 más. ¿Qué ocurre en el tiempo 0 más? El condensador se convierte en un corto, ¿sí? En serie con su voltaje inicial. ¿Y qué pasa con la bobina? La bobina se convierte en un circuito abierto en paralelo con su corriente inicial. ¿Ya? Entonces reemplazamos eso en el circuito y hallamos el valor en 0 más de ese parámetro, porque no es un parámetro almacenado. Bien, ahora vamos a ver. Pues acaso esto está resuelto en el boiler, ¿ya? Sino que yo se lo estoy explicando más detalladamente. Bien, entonces ahora nos falta hallar la derivada, ¿no es cierto? La derivada. Entonces, ¿qué circuito hallo yo para la derivada? Vamos a ver qué circuito nos conviene para la derivada. Entonces, para la derivada creo que acá está el circuito. Ajá, este de acá. Ahí está. Pero este de acá, vamos a hacer lo siguiente. Imprimir la pantalla. La voy a pegar. La voy a pegar. Y este señor que está acá, ¿no es cierto? Lo voy a copiar. Pegamos. Vamos a hacerlo así. Entonces acá será más, acá será menos, y acá será BC. Correcto. Bien, correcto.
¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Ya. Cortamos. Esto queda así. Bien, este no sería el circuito, sino el circuito sería este. Bien, entonces acá lo analizamos en T mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, en T mayor a 0 se analiza este señor. Ya, en T mayor a 0 analizamos eso. Correcto, correcto. Entonces acá en T mayor a 0 vamos a hallar este voltaje, ¿sí? En T mayor a 0 vamos a hallar este voltaje. Bien, acá viene la estrategia, ¿no? ¿Dónde encuentro la derivada? Ese es el problema. ¿Dónde encuentro la derivada? ¿Dónde encuentro la derivada? La derivada, ¿dónde la encuentro? Pregunto, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden decir en qué parámetro de algún de este... ¿Qué dices? Profesor, está mal, creo que es igual a la derivada de voltaje en el capacitor en paralelo. Por eso, vamos a analizar. La pregunta es, ¿dónde tengo la derivada de este voltaje? ¿Lo tengo acá? No. ¿Lo tengo acá? No, no lo tengo. No tengo la derivada de ese voltaje. Bien, entonces, cuando no tenga yo la derivada de este voltaje en ninguno de los almacenadores, lo primero que hago es buscar acá, ¿sí? Buscar acá, ¿correcto? ¿Cómo encontrar la derivada? Entonces, miren, ¿ah? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo que buscar algo que relacione con lo que tengo. ¿Ya? Vamos a ver. Este es 3 amperios, que es una fuente conocida, ingresa acá, y de aquí sale una corriente que viene por acá y otra corriente que viene por acá. ¿No es cierto? Llamemos la corriente de 3 amperios, la que entra, sale esta corriente y sale esta corriente. ¿No es cierto? Entonces, podemos armar ahí una ecuación, ¿sí? Aprovechando la ley de corriente que he hecho, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir lo siguiente. Que 3 amperios, ¿no es cierto? 3 amperios, ¿sí? 3 amperios es igual a la corriente que va por la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuánto vale esa corriente que va a la resistencia de 2 ohmios? Vale, ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? No, perdón, vale B, ¿no es cierto? Que es el voltaje en la resistencia entre 2. Más, 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 esa corriente I, que le voy a llamar I, que está saliendo por la resistencia de 4 ohmios, ¿correcto? ¿Qué he hecho ahí? He aplicado la ley de corriente de Kirchhoff. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué hago eso? Porque estoy buscando la derivada. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo esta expresión, ya tengo B. ¿Y qué pasa si derivo toda esta expresión? ¿No? ¿Qué pasa si derivo toda esta expresión? Pues vamos a derivarla. Vamos a derivarla. La derivada de 3, ¿cuánto vale? 0. La derivada de ese señor sería, ¿no? La que sigue sería ¿cuánto? Un medio, ¿no? Un medio por la derivada del voltaje, ¿no? La derivada del voltaje, vamos a poner acá otra vez, la derivada de voltaje, o sea, puedo derivar, correcto, con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo, más la derivada de I con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de I con respecto al tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, observen ustedes, si yo quisiera encontrar la derivada 0 más acá, ¿no es cierto? Tendría que tener como dato la derivada de I en 0 más y resuelvo mi problema, ¿cierto? Y resuelvo mi problema. Entonces, este de acá es el que me está causando ahorita
dificultad para poder hallar la derivada. Entonces, recomendación, cuando yo tenga que hallar la derivada de un elemento que no es almacenado o no le encuentro la derivada directamente, busco alguna de las leyes de Kirchhoff, sea voltaje, corriente o una ley de Ohm, y ahí yo, pero no uso derivada de I con respecto al tiempo. ¿Quién es la corriente I? La que pasa por 4 ohms. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bien, ¿cómo relaciono esta I con respecto a estos datos que están acá? Entonces, observen esta malla, la malla central, ¿no es cierto? Observen la malla central. Acá fácilmente puedo aplicar, ¿no? Fácilmente puedo aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. Por ejemplo, yo sé que la corriente I va de izquierda a derecha, entonces acá hace más, menos. Por lo tanto, el voltaje V en la resistencia de 2 ohmios es igual a la caída de potencial en la resistencia 4 más el voltaje en el condensador más este señor. Ah, ya. Entonces, ahí relaciono I con todos los datos que tengo. Por lo tanto, digo, B es igual, ¿no? Por la ley de voltaje de Kirchhoff, a 4 veces I, ¿no es cierto? Más el voltaje en el condensador, más 20 voltios. ¿Qué ha aplicado? He aplicado, he aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. Muy bien. Entonces, si yo derivo todo esto que está acá, ¿no es cierto? Si yo derivo todo esto que está acá, ¿no? Si yo derivo todo esto que está acá, voy a tener la derivada de I, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Voy a tener la derivada de I, que es lo que yo quiero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, derivamos. Pero vamos primero a arreglar esa ecuación. Entonces, para arreglar esa ecuación, hacemos esto. Perdón, hacemos esto. Vamos a arreglar primero la ecuación para que sea. Entonces, la ecuación quedaría así. 4i es igual, ¿no es cierto? A B, ¿no? El voltaje B, ¿correcto? El voltaje B. A voltaje B menos BC, ¿no es cierto? BC menos 20. Así quedaría, ¿no es cierto? Así quedaría. Entonces, derivamos, pues. Derivamos. Vamos a derivamos. Entonces, ahora sí, derivamos. Mire cómo nos ayudamos de las matemáticas un poco. Y aquí tengo 4 derivadas de I con respecto al tiempo, ¿cierto? Es igual. ¿Sí? ¿A qué? A la derivada de B, ¿no? A la derivada de B, o sea, la derivada de del voltaje en la resistencia, que es lo que me están pidiendo también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Menos, correcto, la derivada de B, ¿no? La derivada del voltaje, ¿sí? La derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y la derivada de 20, la derivada de 20 es 0. Correcto. Pero recuerden ustedes, nosotros habíamos hallado esta derivada, ¿no? ¿Cuánto nos salía esa derivada? ¿Me pueden hacer recordar, por favor? ¿Cuánto nos salía esa derivada? Creo que era 2 voltios, 2 voltios por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esto quedaría así. Vamos a copiar. Quedaría casi, pegamos, menos 2 voltios por segundo, ¿no? Entonces, si yo quisiera despejar, la derivada de I, ¿qué tengo? Vamos a copiar, este de aquí está acá, inicio, copiar, pegar. Entonces, el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo y tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos esto. Vamos a copiar también. Lo que pasa es que mi mouse está Durango. Copiar. Vamos a
igual. Correcto, pero este vale ¿cuánto? Ese vale un cuarto, ¿no es cierto? Ese vale un cuarto, cuarto, un cuarto, correcto. Más, mejor dicho, menos, un cuarto, perdón, un cuarto sería, quedaría acá un medio, ¿no es cierto? Un medio. ¿Hasta ahí se entendió? Solamente es matemáticas, ¿no? O sea, supone que ustedes son libres de hacer sus matemáticas, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, ya tengo la derivada y tengo el voltaje acá. Reemplazo aquí y soluciono mi problema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Esta derivada la evalúo en cero más y en cero más y esta derivada de voltaje la evalúo en cero más. Ayúdenme por favor a determinar cuánto vale la derivada para no estar escribiendo mucho. Entonces, este sería copiar, ¿no? Reemplazamos en las dos ecuaciones, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar esta ecuación que está acá, ¿no? Acá, ¿correcto? Entonces un medio se va a sumar con un cuarto menos un medio igual a cero. Y de ahí despejamos. ¿Me ayudan, por favor? Si quieren lo sacan en fracción, no hay ningún problema, ¿ya? Si quieren lo sacan en fracción. Tres octavos, dice Luis. ¿Están seguros que sale 3 octavos? Por favor, confirmen. Señores, por si acaso he habilitado 2/3, dice Andrés. He habilitado un foro, ¿no? En el aula virtual, donde ustedes pueden preguntarse, hablarse, corregirse, ayudarse, yo también, ¿no? De los temas. Dos, dos Luis, exacto, o dos, ¿qué cosa? Dos exacto. Bien, la respuesta es 2/3, correcto. La mayoría parece que ha dado en la respuesta. La respuesta sería 2/3, ¿no? 2/3. Sería, ¿no? Si no es que quiero hablar de en decimales, sería 2/3 de voltios sobre segundo. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta que tenemos ahí. Entonces, miren la experiencia que hemos aprendido hoy día. Hallar la derivada de un parámetro almacenado no es muy complicado, ¿no es cierto? Hallar la derivada de un parámetro no almacenado no es muy complicado. Pero hallar la derivada de un parámetro no almacenado es bien problemático. Hay que tener mucha habilidad en el manejo de estas herramientas de la ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, la recomendación es, cuando yo tenga que hallar, el parámetro no almacenado, ¿no? El parámetro no una resistencia, si es que la corriente en una
resistencia. Pero, por ejemplo, si me piden la corriente en un condensador, es un parámetro no almacenado. O me piden el voltaje en una bobina, es un parámetro no almacenado. Ah, ya. ¿Quieres que suba un poco el documento? Me dice, espérate, vamos a ver. Ahí, y listo. Ah, podría repetir ya. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si me piden el parámetro almacenado, o sea, el voltaje en un condensador o la corriente en una bobina, no hay mucho problema en hallar la derivada. ¿Sí? No hay mucho problema en hallar la derivada. Si me piden el parámetro no almacenado de un almacenador, por ejemplo, me piden el voltaje en la bobina o me piden la corriente en el condensador, ¿sí? Sigo trabajando como venía trabajando, igualito. En el tiempo mayor a 0, analizo el circuito. Es un caso excepcional cuando el parámetro que me piden no pertenece al almacenador. El único que queda es la resistencia. O sea, si me piden un voltaje en una resistencia o una corriente en una resistencia, para ese caso se analiza en el tiempo 0 más. Y en el tiempo 0 más, ¿no es cierto? Justo en ese instante 0 más, para allá la condición, perdón, para allá la condición, la condición inicial. Es para la condición inicial. En ese instante 0 más, el condensador es un corto en serie con su voltaje inicial y la bobina es un circuito abierto en paralelo con su corriente inicial. Y para hallar la derivada de ese señor, ¿sí? Tengo que buscar en qué ecuación, en una ley de voltajes o una ley de corrientes, participe esta variable y yo la derivo. O sea, fuerzo la derivada. O sea, no es parte de una ley de Ohm, sino fuerzo la derivada. O sea, yo lo derivo. Y cuando yo lo derivo, como en este caso, veo dónde busco para poder entrelazar matemáticamente las ecuaciones y hallar la derivada. ¿Ya? Bien. Correcto. Señores, estos ejercicios están en el SADICU, ¿ya? En el SADICU. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a compartir con ustedes el SADICU que lo tengo abierto, pero el SADICU lo explica, digamos, de una forma como ellos creen conveniente. Vamos a ver, circuitos eléctricos de subcompacto. Entonces, acá está el ejercicio, mírenme, ¿no? Acá está el ejercicio del SADICU, que pide el parámetro corriente en la bobina, parámetro voltaje del condensador y este señor, ¿no? Y lo desarrolla y explica, ¿no? Lo explica, o sea, el que desea puede repasarlo. Yo lo he explicado de otra forma, lo puede explicar de otra manera, ¿no? Ahí está el resultado, 2/3 de voltio por segundo, ¿no es cierto? ¿No? Inclusive hasta la corriente creo que le estaban pidiendo. Bueno, eso no es interesante. Muy bien. Este señor. Ah, Luis Enrique. Mira, Luis Enrique. Para hallar el voltaje inicial y el voltaje final del ejercicio anterior, que es un parámetro que no pertenece a un almacenador, hallar el final es fácil. O sea, es igual como veníamos trabajando. El problema es hallar el voltaje inicial. Entonces, para hallar el voltaje inicial, no se evalúa en T mayor a 0, sino se evalúa, ¿sí? O sea, no se evalúa en T menor a 0, se evalúa en T igual 0 positivo, o sea, en 0 más, justo en ese instante, justo en ese instante. Y cuando yo evalúo justo en ese instante 0 más, el condensador lo reemplazo por un cortocircuito en serie con su voltaje inicial. La bobina la reemplazo por un circuito abierto
en paralelo con una corriente inicial. Así es. Entonces repito, Luis. Para hallar el voltaje inicial de un parámetro que no pertenece a un almacenador, no se halla en cero menos. Lo evalúo justo en cero más. Y cuando lo evalúo justo en cero más, aparecen las fuentes, lógicamente, o desaparecen de acuerdo a la condición del circuito, pero el condensador lo reemplazo por un cortocircuito en serie su voltaje inicial. Ya lo he hallado previamente. Se reemplaza por un circuito abierto en paralelo con su corriente inicial, y ya lo había previamente. Y la condición es igual, no cambia, como veníamos trabajando. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, ejercicio. Ya no va a ganar el tiempo, pero vamos a proponer este ejercicio. Ejercicio. Este no es. Este es copiar, copiar, pegar. Listo. ¿Cuál sería este? Ah, ya. Este vamos a desaparecer. Ejercicio. Ahí estamos. ¿Lo ven, no es cierto? ¿O no lo ven? Entonces lo voy a compartir, ¿ya? No lo voy a compartir. Vamos a compartir ventana. Este no. Compartir ventana. Ventana de canción. La pantalla completa. Compartir. Listo. Señores, en este ejercicio que está acá, ¿sí? En este ejercicio que está acá, que es del Sadikú propuesto, ¿qué tenemos? Una fuente con una función escalón. Para el tiempo menor a 0 vale 0, para el tiempo mayor a 1, a 0 vale 1. Un condensador. Me dice que la dirección de la corriente del condensador es así. El voltaje del condensador. La corriente de la resistencia R sexto, BR. La corriente de la bobina, voltaje de la bobina, 3 amperios. O sea, ya me está indicando los valores. Entonces viene la primera pregunta. Hallar. Miren, acá hay varios ejercicios que se pueden hacer simultáneamente. Hallar la corriente de la bobina, ¿no? Su condición inicial, su condición final y su derivada. Hallar el voltaje en el condensador, su condición inicial, su condición final y su derivada. Esos dos son parámetros almacenados. Entonces, como quien ejercita en el mismo ejercicio, vamos a hacer hallar la condición inicial, la condición final del voltaje en la bobina. Hallar la condición inicial, la condición final y su derivada de la corriente del condensador. Esos dos son parámetros de los almacenadores que no son almacenados. Correcto. Miren, ya. Tercera forma de ejercicio. Hallar la condición inicial, la condición final y su derivada del voltaje en la resistencia. Igual, hallar la condición inicial, la condición final y la derivada de la condición inicial de la corriente de la resistencia.
estos dos parámetros son parámetros de elementos que no son almacenadores. Entonces acá tenemos una versatilidad de tácticas para poder entender los ejercicios. Este ejercicio me puede ayudar a poder tener una idea de la estrategia que tengo que tener. Entonces, escribo acá para que ustedes se den cuenta, ¿no? Es decir, qué tipo de ejercicios, este ejercicio que me da Sadikú me ayuda a entender mi conocimiento. Para practicar, tienen para practicar de todo este fin de semana. Primero, vamos a hallar los parámetros para, ya después le corregimos la ortografía. Parámetros almacenados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El condensador, el voltaje en el condensador, ¿no? Y la corriente en la bobina. Correcto. Ahí tenemos dos ejercicios en este mismo circuito. Segundo, parámetros, después corregimos, no se preocupen la ortografía. No almacenados, no almacenados. Del almacenador. En ese caso sería la corriente en el condensador y el voltaje en la bobina, ¿cierto? Y luego tenemos parámetros no almacenados, porque no pertenecen a no pertenecen a un almacenador, no pertenecen al almacenador. En este caso sería un voltaje en la resistencia y una corriente en la resistencia. Acá tenemos 6 ejercicios individuales, ¿correcto? Tenemos 6 ejercicios individuales. Alguien me escribió, disculpen ustedes. Ah, Ángela, mira, Angelita, hay una prueba así de laboratorio, pero voy a explicarlo la próxima sesión de clase, ¿no? La próxima sesión de clase tenemos, creo, el día, ¿qué día tenemos? Miércoles. ¿Qué día tenemos clase? A ver, disculpen. Este mismo día no, pero los dos grupos. Ahorita estamos un solo grupo. El lunes, correcto. Entonces el día lunes lo explico. Ya, Ángela, déjame ver cómo vamos a realizar nuestros laboratorios virtuales. Lo que sí les pido, por favor, para este laboratorio, si es que lo vamos a hacer, tengan a bien tener el Proteus en su computadora. ¿Ya? Tenemos el Proteus en su computadora, si es posible. ¿Correcto? Vamos a hacerlo en forma de simulación. Usen el Proteus en su computadora. El que no lo tiene instalado puede pedir a la universidad ese día del laboratorio para instalarlo un día antes para practicar. O, bueno, pedirle a alguien que tenga el archivo para poder hacerlo. Bien, muchachos, tenemos acá 3 ejercicios. O sea, mejor dicho, un solo circuito, espero que sea claro. Tengo acá un solo ejercicio. Estamos en Carretera Percy, pero por correo, o sea, por correo te pueden enviar, digamos, algún amigo que tenga por ahí pirateado el Proteus, ¿no? Si es que tienen, o si no lo pides en la universidad en software, creo, hay un enlace que uno lo pide, ¿sí? ¿Correcto? Pero vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Angelita dice que lo tiene pirateado. Correcto, no hay problema, ella nos va a ayudar por correo a enviarle a cada uno de ustedes. ¿Sí? En YouTube dice que está Piero, correcto. ¿No? Entre ustedes se pueden pasar, no sé, a través de esto. Ah, y el día lunes escogemos al delegado, ¿correcto? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vuelvo a repetir, este ejercicio que está acá propuesto por Sadikú, ¿no? Este ejercicio que está, podemos enriquecernos en conocimientos, en las estrategias para poder analizar circuitos de segundo orden. Entonces, con este circuito que está acá, si ustedes hacen todo, yo les digo que ya es fácil, ¿no? Si ustedes hacen los 6 ejercicios que hay que hallar. Entonces, primera pregunta es hallar el voltaje en el condensador. ¿Qué tenemos que hallar el voltaje en el condensador? Su condición inicial, su condición final y su derivada.
¿Y qué es el voltaje del condensador? Un parámetro almacenado. Luego hacemos la corriente de la bobina. Hallamos su condición inicial, su condición final y la derivada de la condición inicial. ¿Qué es la corriente de la bobina? Un parámetro almacenado. Entonces, hemos hecho ejercicios de parámetros almacenados. Ahora, segundo tipo de ejercicio. El mismo circuito, vamos a hallar la corriente en el condensador. ¿Sí? La corriente en el condensador. Y si hallamos la corriente en el condensador, le hallamos su condición inicial, su condición final y su derivada. Correcto, muy bien. También podemos hallar el voltaje en la bobina. Hallamos su condición inicial, su condición final y su derivada. ¿Qué son esos? Son parámetros de un almacenador, pero que no los almacena. Segundo tipo de ejercicios que hay, ¿no? O sea, segundo tipo de ejercicios. Correcto, segunda forma de hacer ejercicio. Y la tercera forma es hallar el voltaje y la corriente en una resistencia. Hay que hallar la condición inicial, la condición final y la derivada del voltaje, la condición inicial, la condición final y la derivada de la corriente, de la resistencia. ¿Qué cosa es ese tipo de ejercicio? De parámetros que no son de un almacenador. Miren qué versátil es este ejercicio que está acá, que puedo yo tener. O sea, si ustedes desarrollan este ejercicio, les aseguro que lo demás es fácil. Entonces tenemos para practicar hasta el día lunes. El día lunes voy a resolver esto, ¿sí? Voy a resolver esto, ¿ya? Correcto. Dime, Santiago, ¿cuál es tu duda? ¿Tienes alguna duda, Santiago? ¿Por qué el capacitor no se llena? ¿No se llena de qué, mi estimado? ¿De agua? No se llena de voltaje. A ver, si quieres abre el micro, explícame a mí qué cosa es no se llena de voltaje, no se carga. ¿En dónde? No te entiendo, o sea, o explícame, si quieres habilita el micro, explícamelo, no te entiendo. ¿A qué se llama? ¿Por qué el capacitor no se llena? En el estado inicial. Ya, te voy a explicar, Santiago. Mira, ve. Vamos a hacerlo en forma literal, no me voy a meter en fórmulas. ¿Cómo se comporta un condensador? Y después te explico cómo se comporta una bobina. Un condensador, en su estado natural, es un circuito abierto. ¿Sí? En su estado natural es un circuito abierto. Bueno, en su estado natural es un circuito abierto. ¿Y qué es su estado natural? Que no tenga un voltaje o que tenga un voltaje, pues acaso. ¿Ya? Que no tenga un voltaje o que tenga voltaje, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un condensador guardado en mi casillero, ¿no? Descargado. Está en estado estable, es un circuito abierto, no tiene voltaje. O puedo tener un condensador guardado en mi casillero, pero previamente le he puesto 10 voltios. Entonces, está en estado estable, pero almacenando. En otras palabras, un condensador puede estar sin voltaje en estado estable o puede estar almacenando un voltaje en estado estable. Pero es un circuito abierto en ambos casos. Muy bien. Si eso me has entendido, bestial. Ahora, cuando el condensador empieza, o mejor dicho, más práctico, cuando los almacenadores de energía empiezan el proceso transitorio o inestable, se comportan en forma figurada, te lo voy a decir, de la siguiente forma. El condensador empieza como un cortocircuito para luego ir almacenando energía y terminar como un circuito abierto. Es decir, algunos alumnos me conocen, yo le digo, al condensador le da la chiripioca, le da los muñecos. Él es estado natural abierto. Siente una inestabilidad, automáticamente se asusta y se cortocircuita. Esto te hablo hipotéticamente, ¿no? O sea, para que me entiendas. Se cortocircuita. Por eso decimos que el condensador en su estado inicial es un cortocircuito. Para luego, ¿sí? Para luego ir aumentando su resistencia, su resistencia, su resistencia. Eso va a depender de la carga que va conectada, de la carga que va acumulando, hasta que se vuelve abierto. En cambio, la bobina es diferente. La bobina en su estado natural es un alambre.
Entonces, cuando la bobina siente una inestabilidad, ¿sí? Un transitorio, lo que va a hacer es darle la chiripioca, se comporta al revés de lo que es. Entonces, si le era un circuito abierto, se va a comportar ahora, perdón, un circuito cerrado, se va a comportar ahora como un circuito abierto. O sea, siempre y cuando se cortocircuite que está suministrando, no suministrando, mi estimado, dependiendo. Si estoy en almacenamiento, estoy acaparando cargas. Si estoy en decaimiento, estoy entregando carga. O sea, no siempre está suministrando. Un condensador puede estar almacenando o puede estar entregando. En ambos casos, en su condición inicial, cuando empieza como un corto. O sea, te vuelvo a repetir, cada vez que entra el estado de inestabilidad. Y en un circuito, en un condensador, cuando entra un estado de inestabilidad puede estar en dos cosas. O está almacenando o está entregando energía. No siempre suministrando, ¿ya? Por si acaso que quede claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, nuestra amiga Ñaños ha enviado un link del YouTube donde dice cómo descargar y ahí están los archivos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, parece que ha habido problemas en su enlace de mi estimada. Disculpen, hubo un lapsus, hubo un problema. Se me fue la señal. Bien. Por eso, este lunes no hay laboratorio. ¿Ya? Este lunes no hay laboratorio. Nosotros tenemos clase el día lunes y el día de hoy, ¿no es cierto? Que es jueves, ¿no? Lunes y jueves. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Los días de laboratorio van a ser los jueves, ¿ya? Los jueves. El día de laboratorio va a ser los jueves. Por lo tanto, el día lunes vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer de la evaluación de entrada, ¿ya? Déjeme todavía analizar el problema, porque tengo que adecuar ahora la guía para hacer forma virtual, ¿no? Porque la guía estaba... No, ahorita Santiago no lo vas a hacer porque eso es con 24 horas antes de que se abra, o sea, supuestamente lo tienes que hacer a partir del día miércoles a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, déjeme, su- subiré el Word, vamos a ver, voy a grabarlo, está desordenado, pero como te digo, mi estimado, eso está en el Sadicú. El Sadicú lo tiene desarrollado, ¿ya? Lo que pasa es que yo le he grabado algunas cositas, ¿sí? El Sadicú lo tiene desarrollado, ¿ya? En el Sadicú está. No te entiendo, Ángela. Ah, pero hay uno habilitado. ¿Qué hay uno habilitado? De los laboratorios, mi estimado Santiago. Si está habilitado, no le hagas caso.
Por eso, no le hagas caso a la prueba de entrada todavía. Porque se supone que la prueba de entrada es 24 horas antes. ¿Ya? Porque si lo haces y sales mal, tengo que borrar para que vuelvas a entrar. ¿Sí? O sea, eso es 24 horas antes. O sea, nuestro laboratorio son los jueves y se tiene que abrir el día miércoles a las 7. Entonces déjeme entre este sábado y domingo ver qué estrategia vamos a tomar para hacerlo laboratorio para que sea bastante, digamos, amigable, bastante fácil. Otra consulta, muchachos. Voy a tratar de subir este PDF, está todo desordenado, pero espero que usted lo ordene. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Solamente le recomiendo practicar. Agarren cualquier ejercicio del SADIQ y solamente hallen del parámetro que pide ese ejercicio la condición inicial, final y su derivada. ¿Ya? Y ese ejercicio que está en el SADIQ lo pueden hacer, o sea, el ejercicio este está en el SADIQ. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Profe, la derivada de la resistencia que también pide en SADIQ se hace, sí, sí, claro, háganlo. Sí, sí, háganlo, háganlo. Practiquen, sí, practiquen. Si tienen un problema, la siguiente clase me dice, profe, ¿cómo se halla esto? Y lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, muchachos. Terminamos las clases. Muchas gracias, hasta luego. Ya Angelita me ha mandado la pirateada, no hay problema. Entonces, nos vemos, hasta luego.